Durante 20 años regué mis orquídeas de la forma equivocada. 20 años. 2 décadas creyendo que estaba haciendo lo correcto, siguiendo el consejo que todo el mundo daba, repitiendo el mismo gesto semana tras semana con la convicción de quien piensa que sabe lo que está haciendo. Y durante esos 20 años perdí orquídeas. Muchas orquídeas. Plantas hermosas, raras, costosas, que llegaron a mis manos llenas de vida y que meses después se iban marchitando lentamente sin que yo entendiera por qué. Hasta que un día, por accidente, por observación, por una conversación con un cultivador veterano, descubrí lo que había estado haciendo mal todo ese tiempo. Y cuando lo descubrí, todo cambió. Lo que voy a contarte ahora es esa descubierta. Es la lección que me costó 20 años aprender y que tú vas a escuchar en los próximos minutos. Pero antes necesito que entiendas algo. Lo que te voy a contar contradice casi todo lo que se dice por ahí sobre el riego de orquídeas. Porque la verdad no es lo que el sentido común sugiere. Es exactamente lo opuesto. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esto puede salvar todas las orquídeas que tienes en casa en este momento. Déjame empezar por contarte el error. El error que cometí durante 20 años fue creer que la orquídea era una planta que necesitaba agua de forma regular, predecible, programada. Yo regaba mis Phalaenopsis cada 5 días, mis Cattleyas cada 7, mis Dendrobiums cada 4, mis Vandas casi todos los días, mis Oncidiums los mantenía con el sustrato siempre húmedo, mis Cymbidiums los regaba abundantemente como si fueran cualquier planta de jardín. Tenía un sistema, una rutina, calendarios marcados, y aún así perdía plantas constantemente. Todas terminaban del mismo modo: hojas amarillentas, raíces ennegrecidas, una muerte silenciosa que yo no lograba evitar. ¿Cuál era el problema? Estaba regando con base en el tiempo, no con base en la planta. Estaba siguiendo un cronograma fijo en lugar de leer las señales que la propia orquídea me daba. Estaba imponiendo una rutina humana sobre un organismo que evolucionó durante millones de años para responder a ciclos naturales completamente diferentes a los de un calendario semanal. Y aquí está la pregunta que intriga incluso a cultivadores experimentados. ¿Por qué 2 orquídeas idénticas, en el mismo ambiente, con la misma cantidad de agua, se comportan de forma totalmente diferente? ¿Por qué una sobrevive y la otra muere? ¿Por qué una florece y la otra nunca más vuelve a dar una vara floral? La respuesta no está en cuánta agua das. Está en cuándo das esa agua. Y, más importante todavía, está en cómo aprendes a leer lo que la planta te está pidiendo. Lo que viene ahora es lo que nadie te cuenta. Déjame explicarte algo fundamental. La orquídea no es una planta común. La mayoría de las orquídeas que tenemos en casa, especialmente las del género Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium, Vanda y Oncidium, son plantas epífitas. Eso significa que, en la naturaleza, viven aferradas a troncos de árboles en las selvas tropicales del sudeste asiático, América Central, América del Sur y África. Sus raíces nunca, en millones de años de evolución, estuvieron enterradas en tierra. Nunca. Esas raíces evolucionaron para permanecer expuestas al aire, agarradas a la corteza de los árboles, absorbiendo el agua de la lluvia que escurre por el tronco y de la humedad del aire de la selva. Esto se llama epifitismo, y es la clave para entender todo. La orquídea no es una planta de tierra. Nunca lo fue. Cuando la tratas como si lo fuera, le estás imponiendo condiciones contra las cuales su biología entera lucha. Cuando una orquídea vive en una rama de árbol a 20 metros de altura, ¿qué crees que sucede cuando llueve? El agua cae, escurre rápidamente por las raíces, moja todo y después se va. Las raíces no quedan sumergidas. Quedan mojadas durante minutos, tal vez una hora, y después se secan al aire fresco de la selva. Entre una lluvia y otra pueden pasar horas, días, a veces semanas en la estación seca. Las raíces de la orquídea evolucionaron para vivir en ese ciclo. Empapado intenso seguido de secado completo. Empapado y secado. Ese es el ritmo natural.
ese es el ritmo que la mantiene viva. Ahora piensa en lo que la mayoría de las personas hace en casa. Riega cada 5 o 7 días con una pequeña cantidad de agua, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo todo el tiempo. ¿Te das cuenta del problema? Eso es exactamente lo opuesto de lo que la orquídea espera. La planta no está acostumbrada a humedad constante y moderada. Está acostumbrada a humedad intensa y breve, seguida de sequía prolongada. Cuando inviertes ese ciclo, las raíces se asfixian. El velamen se pudre. La planta muere lentamente, sin que tú nunca entiendas por qué. Y aquí necesito hablarte del velamen. El velamen es la estructura más extraordinaria de la orquídea, y casi nadie sabe lo que es. Cuando miras una raíz de orquídea, esa raíz gruesa, blanquecina o verdosa, no estás viendo una raíz común. Estás viendo una raíz cubierta por una capa esponjosa de células muertas que actúa como una esponja inteligente. Esa capa se llama velamen. Es una invención evolutiva genial, exclusiva de las orquídeas, que permite a la raíz absorber agua rapidísimo y de forma extremadamente eficiente. ¿Cómo funciona? Cuando hay agua disponible, las células del velamen la absorben en minutos. La raíz cambia de color blanco plateado a verde brillante. Es la señal visual de que está hidratada. Después, el agua va siendo liberada lentamente para los tejidos internos, mientras el velamen vuelve a secarse. Pero, y aquí está el detalle que lo cambia todo, el velamen necesita aire. Necesita oxígeno entre los periodos de absorción. Cuando queda permanentemente saturado, las células no consiguen oxigenarse, y las raíces se ahogan. Mira lo que estoy diciendo. Las raíces no mueren de falta de agua, mueren de falta de aire, mueren ahogadas, mueren asfixiadas en exceso de cuidado. Y esa es la lección más contraintuitiva del cultivo. La planta muere mucho más fácilmente por exceso de agua que por falta de ella. Tu cariño excesivo, tu riego constante, tu miedo a verla seca, todo eso es exactamente lo que la mata. En décadas cultivando, vi esto cientos de veces. Personas que llegaban con orquídeas moribundas, convencidas de que no estaban regando lo suficiente, cuando en realidad estaban regando demasiado. El instinto humano de cuidar de algo vivo es darle más. Más agua, más atención, más intervención. Con la orquídea, ese instinto está equivocado. Ahora déjame hablarte de algo aún más profundo. La fotosíntesis CAM. CAM viene del inglés Crassulacean Acid Metabolism. Es un tipo especial de fotosíntesis que las orquídeas comparten con los cactus y las suculentas. Mientras la mayoría de las plantas abre sus estomas durante el día, las orquídeas hacen lo opuesto. Cierran los estomas durante el día, cuando el calor evaporaría demasiada agua, y los abren durante la noche. Absorben el dióxido de carbono por la noche, lo almacenan en forma de ácido orgánico y durante el día usan ese ácido para hacer fotosíntesis con la luz del sol. Es un sistema increíblemente eficiente para conservar agua. Es la misma estrategia que un cactus usa para sobrevivir en el desierto. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la orquídea fue diseñada por la evolución para sobrevivir con muy poca agua. Significa que tu instinto de mantenerla siempre hidratada es exactamente lo opuesto de lo que su biología pide. Y aquí entra otro concepto importante: las micorrizas. En la naturaleza, las raíces de las orquídeas viven en sociedad con hongos microscópicos llamados micorrizas. Esos hongos ayudan a la planta a absorber nutrientes y agua. Cuando cultivas la orquídea en casa, en sustrato esterilizado, esa asociación se pierde. Pero esos hongos solo sobreviven en ambientes donde hay alternancia entre humedad y secado. En sustrato permanentemente mojado, los hongos beneficiosos mueren y son sustituidos por hongos patogénicos, los que pudren las raíces. Estudios conducidos por el Royal Botanic Gardens, Kew, en Inglaterra, demostraron que las orquídeas epífitas necesitan un periodo de secado completo entre los riegos para mantener la salud de sus raíces. La American Orchid Society recomienda que la humedad ambiente se mantenga entre 50% y 70% para la mayoría de las especies.
Estudios indican que una variación térmica de aproximadamente 10 grados Fahrenheit, alrededor de 5,5 grados Celsius, entre día y noche estimula la floración, especialmente en Phalaenopsis y Dendrobium. Déjame hablarte de los pseudobulbos. ¿Conoces aquellas estructuras gordas y carnosas en la base de las hojas de algunas orquídeas? Especialmente Cattleyas, Dendrobiums y Oncidiums. Esos son los pseudobulbos. Son depósitos de agua y nutrientes que la planta usa para sobrevivir a sequías. Son cantimploras naturales. Cuando los pseudobulbos están firmes, la planta tiene reservas. Cuando comienzan a arrugarse, está usando esas reservas. Y aquí está el detalle. Ese arrugamiento ocasional no es necesariamente malo. Es parte del ciclo natural. Forzar a la planta a mantener los pseudobulbos siempre llenos puede ser tan perjudicial como dejarla deshidratada. Existe también la dormancia. Muchas orquídeas, especialmente Cymbidium y algunas Dendrobiums, pasan por un periodo de descanso en el invierno. Durante esa fase, prácticamente dejan de crecer. La mayoría de las personas, al ver eso, se asusta. Empieza a regar más, abonar más, intervenir más. Y mata la planta. Porque la dormancia es exactamente cuando la orquídea está acumulando energía para la próxima floración. Si interrumpes ese descanso, no permites que complete su ciclo, y nunca verás flores. Aquí necesito derrumbar un mito que está por todas partes. El mito del cubito de hielo. Tal vez ya hayas escuchado que basta con poner 3 cubitos de hielo sobre el sustrato una vez por semana. Es práctico, parece controlado, y es completamente equivocado. La orquídea es tropical. En la naturaleza jamás se encuentra agua helada. El hielo en contacto con las raíces causa choque térmico, daña el velamen y a largo plazo debilita la planta. No uses hielo. Nunca. Riega con agua a temperatura ambiente. ¿Y entonces cómo se riega una orquídea correctamente? Lo que viene ahora es la parte práctica. Necesito que prestes atención a 6 puntos. 6 cuidados que, aplicados de forma consistente, transforman la salud de tus orquídeas. Primer cuidado. Luz. La orquídea necesita luz brillante e indirecta. Mucha luz, pero nunca sol directo intenso del mediodía. La Phalaenopsis se desarrolla bien en luz más suave. La Cattleya, el Dendrobium y la Vanda prefieren luz más intensa. La regla práctica. Si pones tu mano entre la planta y la luz y la sombra es bien definida, la luz es fuerte. Si la sombra es difusa, es suave. Las hojas son la señal. Verde muy oscuro indica falta de luz. Amarillentas, exceso. Segundo cuidado. Riego. Aquí está el corazón de todo. Riega abundantemente cuando riegues, pero solo cuando el sustrato esté completamente seco. No casi seco. Completamente seco. La forma más confiable de verificar es metiendo un palito de madera en el sustrato. Otra forma es pesar la maceta. Las secas son notablemente más livianas. Cuando riegues, hazlo despacio, dejando que el agua pase por todo el sustrato, escurriendo por los agujeros del fondo. Nunca dejes la planta sumergida en agua acumulada en el plato. Nunca. Tercer cuidado. Sustrato. Las orquídeas no viven en tierra común. Necesitan un sustrato específico, compuesto por corteza de pino, fibra de coco, esfagno, carbón vegetal y a veces perlita. Ese sustrato debe ser aireado, drenante y permitir que las raíces respiren. El sustrato debe ser cambiado cada 1 a 2 años, porque con el tiempo se descompone, se compacta y pierde la capacidad de drenar. Cuarto cuidado. Humedad ambiental. La orquídea necesita aire húmedo, idealmente entre 50% y 70%. En climas secos, puedes aumentarla colocando bandejas con piedras y agua cerca de las plantas o usando humidificadores. Lo que no debes hacer es rociar las hojas constantemente, especialmente durante la noche, porque favorece el aparecimiento de hongos. Humedad en el aire, sí. Agua estancada sobre las hojas, no. Quinto cuidado. Temperatura y abono. La mayoría prefiere temperaturas entre 18 grados Celsius y 28 grados Celsius durante el día, con caída de aproximadamente 5 grados Celsius durante la noche.
Esa variación es uno de los principales estímulos para la floración. Si tu orquídea no ha florecido en años, considera la posibilidad de que esté demasiado cómoda. Sobre el abono, usa fertilizante específico para orquídeas, siempre diluido a la mitad de lo que indica el envase, una vez cada 15 días en crecimiento y suspendido durante la dormancia. Menos es más. Sexto cuidado. Observación paciente. Y aquí está el cuidado más importante, el que ningún sustrato, ningún abono, ninguna técnica puede sustituir. Aprende a observar tu planta. Mírala todos los días. Nota la consistencia de las raíces, el color de las hojas, la firmeza de los pseudobulbos, el peso de la maceta. La planta te está diciendo lo que necesita, todo el tiempo, en un lenguaje silencioso, pero claro. La mayoría de las personas no aprende a leer ese lenguaje porque está demasiado ocupada siguiendo reglas. Pero la regla más importante es escuchar. 20 años. 20 años regué mis orquídeas siguiendo cronogramas, calendarios, reglas rígidas, y perdí plantas. Muchas plantas. Cuando finalmente aprendí a observar, cuando dejé de imponer mi rutina y comencé a responder al ritmo que la planta me dictaba, todo cambió. Mis orquídeas comenzaron a florecer con regularidad. Las raíces se volvieron firmes y verdes. Las pérdidas se volvieron raras. La lección no fue sobre agua. Nunca fue sobre agua. Fue sobre escuchar, sobre paciencia, sobre confiar en que la planta sabe lo que necesita mejor que cualquier regla externa. Fue sobre dejar de ser un cuidador que impone y volverse uno que observa. Si tienes una orquídea en casa en este momento, ve hasta donde ella está. Mírala. No la riegues, solo mírala. Observa las raíces, las hojas, cómo está el sustrato. Pregúntate qué te está diciendo. Y comienza, a partir de hoy, una relación diferente con esa planta. Una relación basada en observación, no en cronograma. Una relación basada en escucha, no en imposición. 20 años me llevó a aprender esto. Tú acabas de aprenderlo en algunos minutos. Aprovecha esa ventaja. Aplica lo que escuchaste hoy. Cambia tu manera de regar. Cambia tu manera de mirar tus orquídeas. Y prepárate para ver, en los próximos meses, una transformación que jamás imaginaste posible. Las orquídeas no son plantas difíciles. Son plantas mal interpretadas. Cuando finalmente comprendemos cómo se relacionan con el agua, con la luz, con el tiempo, descubrimos que son extraordinariamente resistentes. Solo necesitan que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal. Solo necesitan que escuchemos. Y esa es la lección que me llevó 20 años aprender. Espero que a ti te ahorre ese tiempo.